Entonces yo de Cumcuy, es Santo Miguel, cuando gabe Copainalá, el cazador y pato de esto, un peña que te pero qué pasa como Gaya hizo yo venga Gagapen Copainalá ya hizo yo ya musuk Chimalapa y como ya como hizo van a que tío pena de su pena entonces lo que están para echar maíz que de bitum ya que no muy santo de este de hingo que de chame. Siempre me ha gustado como caminar por aquí. Es como un lugar muy tranquilo, ¿no? Como ya sea para relajarse o para pensar un rato. Una lástima que actualmente todo este territorio, o sea los Chimalapas, esté amenazado no solamente con un despojo territorial, sino también cultural, ¿no? Por estas dinámicas globales que condicionan los modos de vida tradicionales. En nuestro caso, esta visión gira en torno a elementos culturales que hemos ideado durante mucho tiempo y que nos han garantizado nuestra existencia. Como pueblo Zoque tenemos una existencia de larga duración que se puede ver claramente en la permanencia del territorio, de nuestros territorios comunales y sobre todo un territorio trazado y constituido por los ríos, que son los que han orientado como los asentamientos históricos desde hace por lo menos 3.800 años. La lengua nos permite percibir el mundo, descifrar el mundo. Entonces, si la lengua zoque desaparece una forma de pensamiento particular en este diálogo universal con la vida, ¿no? Entonces sería como quitar una visión del mundo, empobrecer la forma de vivir en el mundo. Cuando ang maitama desa, dimu sawak pun de kenekup perampa. De tirampa ya ne mogon samtam me vi kita di castellano y pitsen hoga de musa pun de kai de ese when de agnitam ga de ya cuando desde angmai. Y que la lengua forma parte de nuestros elementos identitarios. La lengua es un elemento fundamental en la manifestación de la identidad, porque con nuestras palabras expresamos nuestra cultura. Es un vehículo con la que nosotros manifestamos nuestra cosmovisión. Es el tequi. ¿Y qué significa el tequi? Bicomunioscu. Ga ne aspendekay de nem harampa kiak diostama para que ne kumkuy moson ang itampa binipahak y moson ang itampa bikae. Entonces tampa cada 15 días, cada cuando ipahak en kumam da hora otro antes que tampa ipahak para que mozo nang itampa ipahak mozo ang isupa ipahak ya de todo ya da amade pero de ahí
o cuacam de gracias, no entiendo mi costumbre, y ya tocó y vamos a Inaxuca, porque te dijimos no, ya viejo Pitzampa. A través de las narraciones orales que existen, al igual que con las prácticas comunitarias que se arraigan en este lugar, como el tequio, la mayordomía, la fiesta comunal, se arraiga en el modo de habitar esta temporalidad, ¿no? Cómo habitan ese tiempo, ese espacio. Esa es para la comida, para su comida, ya está. Y vi un gótico, comida para... de la fiesta. Sí. Pues porque de ese mi costumbre. Porque lo de ese mi costumbre. Aprende que costumbre antes. Ni abuelito, ni bisabuelo, y de costumbre. Pise vi no me oxequeya mi mana creca. Mana creca y no me oxequeya. Una mi costumbre. Pues de ese paxupa, ese sexupa. Se constituye lo que llamamos la comunalidad, que está formada por la asamblea, por el trabajo colectivo, el apoyo mutuo. Históricamente han ido logrando la permanencia de nuestros pueblos, configurándose a lo largo del tiempo, pero son los pilares de nuestra existencia como pueblo soque. ¿Qué es la ayuda? Temprano y trae. ¿Qué hora de? ¿Qué hora conde? ¿Qué hora de te llegando? Ya me cayó. ¿Qué Pero pijo popa de que puta. Actualmente, como ven, mi atuendo, mayordoma de las fiestas en honor al Niño Dios, y estamos hoy, 6 de enero, vamos a conmemorar esta festividad que es uno de los pilares de nuestra comunalidad y es lo que ha asegurado también parte de nuestra existencia como pueblos, como parte de seguir asegurando nuestro territorio como la base material, espiritual de nuestra existencia, nuestro modo de vida y de habitar esta parte del mundo. Chulita, yo ya me voy. ¿Te vas? Y si vas, das la vuelta, por favor, te fijas. No, China, ya te vas. Ya me voy, ya estoy. ¿Por qué? Te fijas de la vela, no se va a quemar santo.